Muy buenas tardes. Con esta sesión estamos concluyendo el curso dedicado al tema de la modernidad líquida del sociólogo Zygmunt Bauman. En esta ocasión tratamos el tema de la comunidad. Durante estos días anteriores, en las sesiones precedentes, hemos tratado el tema de la introducción al curso y 4 aspectos más. El primero, emancipación. El segundo, individualidad. El tercero, espacio-tiempo. El cuarto, trabajo. Y este quinto y último apartado, que es el de la comunidad, en el texto de Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. Por tal razón, quiero agradecer a todas las personas que han estado siguiendo este curso y que han logrado perseverar en todas las sesiones, siempre y cuando hayan tenido la factibilidad y la posibilidad de hacerlo. Así que vamos a profundizar o vamos a intentar presentar en líneas generales el concepto de comunidad, así como lo entiende la modernidad líquida. Ya hemos dicho algo de este tema, porque son temas, cuando se trató el tema de espacio-tiempo, se tuvo que hacer una alusión a comunidades émicas y comunidades fágicas. Las comunidades émicas son las que se defienden vomitando desde el interior todo cuerpo extraño que pretenda alojarse en las comunidades que se reúnen para congregar personas afines a categorías sociales, étnicas, de la mala vida incluso, etcétera, etcétera. Y las comunidades fágicas no expulsan a sus miembros, sino que los devoran, por eso se llaman fágicas, es decir, los asimilan por la fuerza. Así como en las comunidades émicas son expulsados, en las comunidades fágicas son devorados o consumidos o asimilados. Esa distinción se hizo, y para formar parte de las comunidades en la modernidad líquida, Zygmunt Bauman introduce la distinción entre individuo de jure e individuo de facto, que también en algún momento lo hemos analizado. Individuo de jure es el estatuto que le proporciona el marco legal donde vive esa persona. Ahora, el individuo de facto es si la persona logra adecuarse a la individualidad que le impone el marco jurídico. Son dos cosas distintas, o sea, una es legal y la otra es más subjetiva. También dijimos que en las comunidades se da un problema entonces entre la individualidad, entre el individuo y el ciudadano. Y explicamos cómo el ciudadano tiende a respetar más las leyes porque se ve como ciudadano, no como individuo. En cambio, el individuo tiene una actitud, vamos a decir, un poco, bueno, como lo dice su propio nombre, un poco más egoísta, un poco más buscando su propio beneficio, no el beneficio de la comunidad. Todas esas cosas las hemos dicho. Tómese como introducción a aspectos que vamos a profundizar un poco más en este momento. Antes de entrar en el contenido, quiero hacer una alusión a un artículo, a una nota periodística que me ha proporcionado un compañero de ustedes, una compañera de ustedes, Paulita Pike, en el cual se trata de las comunidades originarias. El artículo está escrito en una parte del país mexicano, de México, ¿verdad? Y lo escriben dos autores. Vamos a ver si los tengo aquí. Hermann Bellinghausen y Héctor Fernando Martínez. Ellos trabajan en esa zona, Tarahumara me parece. Y tengo aquí el artículo que se lo voy a proporcionar. Este artículo trata acerca de las consecuencias que tiene el coronavirus o la pandemia en las comunidades originarias indígenas. Es un enfoque que de repente a nosotros no nos es muy familiar, pero hay que reconocer que estas comunidades están sufriendo mucho porque casi nadie
las toma en cuenta porque no aparecen en los medios de comunicación. Entonces, o muy poco. Aquí el periódico La Jornada ha publicado en su sección de opinión el día 11 de mayo, pues este artículo que yo les voy a proporcionar por medio de mi otra cuenta. O sea, allí en los comentarios les va a aparecer el link para que ustedes puedan ir a verificar ese artículo. Está muy bueno, ahí se los he puesto en La Jornada. Vean. La verdad, el título es, vamos a ver si lo logro ubicar. La verdad del virus en las veredas. Cuando dice las veredas se refiere a las zonas más rurales, ¿verdad? Donde viven los indígenas y el impacto que ello está teniendo. Solo les leo el segundo párrafo. La modernidad occidental los ha sometido a toda clase de despojos y servidumbres a los indígenas, o bien recluyéndolos en las áridas reservaciones del norte o arrojándolos los nuevos americanos a los cerros y los desiertos de las regiones de refugio. Enseguida los sitian las mineras y las constructoras voraces y agresivas. Sus ríos son robados en favor de las ciudades y la energía eléctrica para usufructo ajeno, capitalista naturalmente. Sus selvas y bosques son desmontados, les arrebatan costas, altiplanicies. La pobreza material los obliga a migrar y trabajar ajeno. Es común que extravíen sus raíces y aún así son dueños y pobladores de buena parte de las tierras agrícolas y selváticas en México, Ecuador, Bolivia y Guatemala. ¿Quién dijera? El tesoro sigue siendo suyo. Y así sigue el artículo que nos proporciona Paulita Paiqui, ahí que se los he colocado yo en los links, que es un artículo que está publicado, de momento lo encontré yo en La Jornada, ¿verdad?, de México. Así que los que quieran profundizar, pues ahí lo tienen. Esto es, digamos, parte de nuestros cursos, en los cuales pues damos espacio a los estudiantes también para que ellos puedan exponer sus propios puntos de vista. El tema de la comunidad, entonces, en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bueno, digamos de entrada lo que se entiende por comunidad, o sea, el concepto de comunidad siempre ha existido. El concepto de comunidad va así como el individuo de jure y el individuo de facto entran en una cierta correlación con el ciudadano, así también la comunidad entra en correlación con sociedad. Una cosa es la sociedad y otra cosa es la comunidad. Entonces la comunidad es la idealización de un lugar donde se pueda vivir, en primer lugar, seguro, limpio y cómodo. Entonces nosotros vamos a verificar con extrema facilidad en las ciudades, en cualquier ciudad del mundo actualmente, sobre todo las principales, las más grandes, como la capital de El Salvador, San Salvador, van a notar que se construyen enclaves, se dice, es decir, lugares de habitación que tienen un muro perimetral, que tienen un portón. Eso es de lo que estamos hablando, la conformación de supuestas comunidades ideales, pero que al final son lugares de encierro y también son lugares de intolerancia, en el sentido de que ahí no puede entrar o salir cualquiera. O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces ya con esa idea pues ya nos podemos ubicar nosotros para profundizar la temática. En términos sociológicos se le llama comunitarismo, es una reacción previsible a la acelerada licuefacción de la vida moderna, una reacción ante su consecuencia más irritante y dolorosa, que es el desequilibrio y cada vez más profundo entre la libertad individual y la seguridad. O sea que cuando una persona anda buscando casa y tiene, pues digamos, los recursos suficientes para encontrar una casa, piensa mucho en el tema de la ubicación de su casa, dónde la va a comprar, y piensa muchísimo también y sobre todo si es seguro o no el sitio. Eso es un criterio básico. Entonces, aquí lo que sucede, dice Zygmunt Bauman, es que la libertad individual tiene que plegarse, tiene que someterse al tema de la seguridad. O sea, si le preguntan a una persona común y corriente con posibilidades de comprar una casa, ¿usted qué prefiere? ¿Su libertad o su seguridad? Probablemente responda, pues, mi seguridad. Entonces,
se va a tener que recluir en uno de estos lugares que están muy bien protegidos y donde entra como en una burbuja, donde pasando pues el portón donde están los guardias y los que vigilan, pues ya se siente pues más segura la persona. Esto, que aparentemente parece normal, los modernos líquidos dicen no, eso no es normal. Lo normal sería que toda la ciudad fuera segura y que nadie tenga que pagar el doble de lo que se pagaría en un lugar seguro por vivir en ese sitio. Bueno, más adelante la incertidumbre con respecto a las perspectivas para la vejez y los peligros de la vida urbana como causas principales de la difusa angustia ante el presente, el día siguiente y el futuro remoto son otros aspectos que influyen mucho en el lugar donde la persona va a decidir vivir. El tema de la vejez, los peligros de la vida urbana y facilidades de compra de lo básico para vivir. Entonces esos lugares van adquiriendo pues, una plusvalía mucho más alta en el conjunto de la ciudad. Y un fenómeno muy interesante es que las personas, muchas veces, las personas de clase media acomodada y media alta y alta, entonces se ubican en ciertos lugares. Y hay otras personas que no tienen elección, esto hay que decirlo, hay personas que están obligadas a vivir en terrenos peligrosos, en territorios, en espacios peligrosos. Pero no es porque a ellos les guste vivir en el peligro, sino porque la capacidad económica que le impone el sistema, ¿verdad? Las faltas de empleo, etcétera, les obligan a vivir en ese sitio, ¿verdad? No es que las personas amen la violencia, sino que sucede pues que muchas veces están obligados a situarse en esos lugares. Algunos autores como Jung y Hobsbawm sostienen que mientras la comunidad colapsa, la identidad se inventa. O sea, el tema comunitario ha colapsado mucho, ustedes lo saben. Y más en esta pandemia es evidente. En esta pandemia se aceleró tanto que tuvo que darse el encierro por las razones que ya sabemos. Al darse el encierro total, entonces la comunidad se destruye, las relaciones entre los vecinos, etcétera. Sin embargo, como ustedes bien saben, antes de la pandemia ya había problemas serios de convivencia por el tema de la violencia. Por eso, pues, lo que está sucediendo ahora es solamente una aceleración de algo que ya estaba en curso, que es el tema de la casi imposibilidad de conformar comunidades. Sin embargo, hay soluciones para ello, como dicen los sociólogos, y uno de esos es aprovechar los espacios vacíos de los que se hablaba en la sesión anterior, los espacios que nadie quiere habitar porque son peligrosos, pero que poco a poco, según las políticas municipales, porque son los gobiernos locales los que pueden trabajar eso con mayor facilidad, van dándole vida a esos espacios que han quedado abandonados o que tienen una fama pues muy negativa, y entonces se va dialogando incluso con los habitantes del lugar para que se logre llegar a un acuerdo de convivencia. O sea que sí hay, ¿verdad?, hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero no es tan fácil. La comunidad del dogma comunitario, o sea que Bauman va a llamarle comunidad del dogma comunitario, es decir, que el dogma sería aquí el presupuesto como doctrinal que se tiene, o sea, una idea de una comunidad, pero que sociológicamente funciona de otro modo, o sea, es real, o sea, histórica. Una cosa es cómo se imagine alguien una comunidad y otra cómo es en realidad. La comunidad del dogma comunitario es un hogar aparente, un hogar familiar se supone, no un hogar encontrado ni un lugar construido, sino el hogar en que uno ha nacido, de tal modo que no hay en ningún otro lado huellas propias del propio origen, de la propia razón de existir. Esto sería el hogar en sentido estricto. Y es, por cierto, una clase de hogar que para la mayoría de las personas parece más de cuento de hadas que fruto de la experiencia personal. Esto es muy difícil, o sea, en el capitalismo licuefacto, en el capitalismo liviano, y eso yo creo que no, me atrevería a decir que la mayor parte de las personas que están siguiendo este curso en este momento podríamos coincidir en el hecho de que todos los que somos empleados salimos temprano de casa
y entramos bien tarde o tarde. Entonces el nivel de convivencia con la familia es bastante restringido. Y algunos de nosotros incluso, algunas personas que tienen un empleo recurren a otro empleo el fin de semana, el sábado por la tarde o el domingo, para lograr pues hacer números y cuadrar sus agendas de familiares, económicas, administrativas. Entonces el tiempo que se pasa en la casa es muy restringido. Prácticamente, adelanto aquí una de las conclusiones de Zygmunt Bauman, va a decir que las comunidades o las colonias en que vivimos o las casas donde vivimos son comunidades guardarropa, dice él. O sea, que solo uno llega a quitarse la ropa por la tarde y por la mañana se la vuelve a poner y entonces uno sale pues al siguiente día pues y en fin, ¿verdad? Esa es la rutina que nosotros sabemos. Incluso algunos le llaman ciudades dormitorio, algunas ciudades como por ejemplo Santa Tecla, ¿verdad? Que las personas van hacia allá porque tiene buen clima, pero trabajan en San Salvador o trabajan en otras ciudades. Estamos afrontando el tema de la comunidad para los que recién están llegando según la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bienvenidos, ¿verdad? Los que están incorporándose en este momento. La comunidad ideal es un completo mapa mundi, dice en la globalización Zygmunt Bauman, un mundo total que proporciona todo lo necesario para una vida significativa y gratificante. O sea, uno de los aspectos que se genera cuando se habla de la comunidad en la modernidad líquida es el contraste que se da entre lo global y lo local. Una comunidad casi siempre es local, o sea, por lo menos en la forma tradicional de entenderla nosotros, pero en la sensibilidad moderna, es decir, en la modernidad líquida, eso no es así. Muchas cosas que se poseen en la localidad en realidad pertenecen a lo global. Por ejemplo, yo sé que varios de ustedes, por ejemplo, si tienen que pagar un recibo, no tienen que ir al banco. ¿Por qué? Si tienen una cuenta bancaria y ahí les depositan dinero o tienen su dinero, cogen la computadora, entran a su cuenta digital y pueden pagar allí los recibos de agua, luz, la cuota de la casa, etcétera, etcétera. Incluso pueden comprar productos que vienen desde Roma, desde Berlín, de Alemania o de Estados Unidos y les llega a su casa. Que van a ser determinados en la correlación y en el modo como participa la persona de la localidad y de la globalidad. Eso está en constante correlación. Por eso es que la comunidad aquí no se entiende solo como la casa donde uno vive, sino el contexto, una especie de mapa mundi, va a decir Zygmunt Bauman. El mundo comunitario está completo porque todos los demás son irrelevantes, o más exactamente hostiles. Una jungla llena de emboscadas y conspiraciones, colmada de enemigos que siembran el caos. Esto es clarísimo. Parece exagerado el argumento de Bauman, pero en El Salvador esto no es exagerado. O sea, nosotros vivimos en una sociedad muy violenta, es decir, que estar vivo por la noche y entrar a su casa por la noche es una victoria de orden de Guinness Record. Aunque en estos últimos meses se ha bajado la violencia, pudimos ver cómo el tema de la violencia no siempre lo controlan los gobiernos, sino que es como una especie de acuerdo, de equilibrio, en el cual pues, los grupos de poder delincuencial o armado pueden ellos desatar una masacre, etc. Entonces, ¿por qué se busca una comunidad segura? Porque esa comunidad segura es como un barco, van a decir, los antropólogos culturales, que navega en un mar de una tempestad muy fuerte. Y así es, pues, digamos, el ambiente que circunda esas comunidades. De modo que una comunidad inclusiva sería una contradicción en estos términos. O sea, la mentalidad occidental no prevé que nosotros retornemos a las formas tradicionales de las comunidades y quien lo logra vive en un paraíso. ¿En qué sentido? Bueno, estos días si usted vive en un condominio privado y de primer orden, de primer nivel, o sea, los vecinos no es que andan regalando tamales a los otros vecinos, algunas personas sí lo hacen, pero porque logran con el tiempo identificarse y conocerse, pero en la medida que aumenta la modernidad líquida, lo que menos se quiere
es que el vecino te esté tocando la puerta. Eso es fastidioso porque ya lo mete en la mente la modernidad líquida, o sea, evitar el contacto. Ese evitar el contacto en los países más occidentales ya era un hecho. Ahora lo que se ha hecho es provocarlo por medio de una pandemia. A alguien se le ocurrió y dijo, bueno, hay un modo para que esta gente se encierre y no nos esté fastidiando en la calle. Y es soltando un virus. Y así efectivamente a todos nos han obligado a volver a una forma muy occidentalizada de vivir. Para un habitante de Finlandia o Suecia, el estar encerrado no es una cosa extraña. Es normal porque ellos no quieren contaminarse con los pobres o los inmigrantes. Pero para nosotros no, ¿verdad? Para una cultura latina el estar en la calle, la fiesta, el carnaval es una cosa normal. Pero hay una tendencia muy fuerte en la actualidad de occidentalizar incluso estos pequeños países y la única manera de occidentalizarlos es por medio del poder digital, porque de otro modo no se puede, sí se puede, pero tendríamos que tener una economía pujante, una escuela, una educación de último nivel, una salud de último nivel y eso ya saben ustedes que no lo tenemos. Entonces dice Bauman, la comunidad inclusiva, o sea, la mejor, sería una contradicción en estos tiempos, dice. La fraternidad comunitaria sería incompleta, impensable y seguramente inviable si careciera de esa genética tendencia fratricida. O sea que actualmente el tema, voy a hablar de eso un poquito más adelante, de cómo las personas que habitan en lugares seguros e incluso las personas que viven en lugares más inseguros llegan incluso a pensar, como dice Eduardo Galeano, reproducen lo que se llama el asesino potencial. El asesino potencial es cuando uno le desea la muerte a alguien y se la desea con mucha vehemencia. Entonces uno casi es un asesino, por lo menos en la mente y en el deseo lo es. Eso Eduardo Galeano le llama el asesino potencial. Entonces hay muchos asesinos potenciales que dicen, miren, ¿por qué no les dan fuego a todos esos presos que están en las cárceles? ¿Por qué no matan a todos estos pandilleros? Etcétera, etcétera. Estas son las frases que nosotros escuchamos como si eso fuera tan sencillo y como si eso no tuviera repercusiones penales y legales. O sea, pero la desesperación de las personas llega incluso al pensar en lo que los antropólogos llaman el sacrificio ritual, es decir, que muera otro, pero no yo, ¿verdad? ¿Qué otro pasaje? Bueno, vamos a entrar en un terreno conceptual que a nosotros nos resulta bastante familiar y es la correlación entre nacionalismo y patriotismo en el hecho de la conformación de la comunidad. O sea, cuánto influye el concepto de nacionalismo y el concepto de patriotismo, que no son lo mismo, ¿verdad? Como algunos creen. La comunidad del dogma comunitario es una comunidad étnica o una comunidad imaginada siguiendo el patrón de una comunidad étnica. La elección de este arquetipo tiene causa sólida, es decir, la conformación de las comunidades debe tener, así como las comunidades étnicas que se rigen por la cultura y la identidad tradicional, se pretende que los nuevos conglomerados sociales, llamados así comunidades muy entre comillas, también tengan esa misma solidez. La etnicidad, a diferencia de cualquier otro fundamento de unidad humana, tiene la ventaja de naturalizar la historia, de presentar lo cultural como un hecho de naturaleza, la libertad como una necesidad entendida y aceptada, ¿verdad? Pero eso es en la comunidad étnica, pero no siempre se vive en una comunidad étnica. Se trata de reproducir, pero no siempre se logra. No hay opción entre distintos referentes de pertenencia, sino entre la pertenencia y el desarraigo. O sea, actualmente el criterio que rige es la seguridad y por consiguiente es el único que va a determinar el lugar donde voy a vivir. El hogar y la carencia de hogar, el ser y la nada. Esas son las dos cuestiones que van en dialéctica. Ese es el dilema que el dogma comunitario desea y necesita transmitir, ¿verdad? ¿Estoy seguro o no estoy seguro? Entonces, eso va a determinar el lugar donde yo vivo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado-nación, recuérdense el nacionalismo, nación, dedicado a promover el principio de la unidad étnica por encima de todas las otras lealtades, fue la única historia exitosa de la comunidad en los tiempos modernos.
o mejor dicho, la única entidad que alcanzó estatus de comunidad con cierto grado de convicción y efecto. O sea que hay estados que han intentado, ¿verdad?, unificar las identidades nacionales. En El Salvador casi no se ve eso, incluso no se ve porque aquí mataron a los indígenas, ¿verdad?, en 1932 y también en 1832 en los Nonualcos, pero más que todo en 1932. Entonces el problema entre Estado-nación y grupos étnicos casi no se ve. Pero no se ve porque no existan los grupos étnicos, sino porque fueron ya asesinados, comprenden. Que si esos grupos étnicos existieran, entonces sí hubiera un conflicto, y es casi seguro que esos grupos étnicos hubieran pedido la independización de aquel departamento de allá de Sonsonate, y hubieran dicho: nosotros no queremos nada que ver con el Estado salvadoreño porque nos agrede. Entonces, por favor, queremos una autónoma, como nosotros oímos hablar en España y otros países. Aquí no hay posibilidad prácticamente porque la comunidad indígena fue de tal manera diezmada que no está en condiciones prácticamente de pedir una región autónoma, como puede ser pues Apaneca, como puede ser Sonsonate. Después de todo, el Estado-nación tuvo éxito gracias a la supresión de las comunidades autónomas. Bueno, eso es en otros países, como ya expliqué. Entonces, veamos un poquito más en detalle, la correlación entre nacionalismo y patriotismo. Es muy popular la distinción que suele hacerse entre nacionalismo y patriotismo. Casi siempre el patriotismo es dentro de la oposición el miembro más connotado, mientras que las desagradables realidades del nacionalismo no son resaltadas explícitamente. El patriotismo más abstracto que empírico nos permite a nosotros tener una visión un poquito menos agresiva. En cambio, el nacionalismo tiene, digamos, una historia más violenta, más virulenta. El patriotismo se destaca por su benévola tolerancia de la variedad cultural y particularmente de las minorías étnicas y religiosas, así como por su disposición a decirle a su propia nación cosas que en realidad no le agradará escuchar. Miren, hay un ejemplo que yo estoy estudiando que no he podido completarlo en un artículo o en un libro, pero lo tengo bien avanzado. Fíjense que yo he estudiado el patriotismo en Monseñor Romero. Monseñor Romero es un patriota. No me queda claro que sea nacionalista, pero como él en algunos momentos confunde patria con nación en los escritos de él, pero sí está claro que es un patriota. Lo raro es que lo hayan matado los nacionalistas acusándolo de ser comunista cuando él es patriota, y también cuando los nacionalistas asesinos de Monseñor Romero también se decían patriota. Está la frase, ¿verdad? Patria sí, comunismo no. Es una frase hecha, pero que a estas alturas suena a una cosa arcaica, pero que está en la base de cómo podemos tener un ejemplo de que el nacionalismo puede ser criminal. Por eso es que es importante la distinción entre nacionalismo y patriotismo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que se puede estudiar, el patriotismo de Óscar Arnulfo Romero. Volvamos entonces a nuestro tema, la modernidad líquida. Hay una frase que han acuñado entre Bernard Jacques y Mauricio Viroli, que le han parafraseado al famoso filósofo Hobbes. Y dicen esta frase que a mí en lo particular me gusta, no la he posteado porque no estoy seguro del sentido que tiene, pero se la voy a leer literalmente. Fíjense que Bernard Jacques y Mauricio Viroli, entre ellos dicen, miren, dice, el nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo y el patriotismo es lo que gusta del nacionalismo. No sé qué sentido pueda tener esa frase, o si alguien que sabe más de nacionalismo que yo, que ha practicado más el nacionalismo y el patriotismo, nos pueda decir a qué se puede referir. Dice, el nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo y el patriotismo es lo que gusta del nacionalismo. En el fondo yo entiendo que quiere decir que hay una correlación entre nacionalismo y patriotismo, pero que no son totalmente idénticos. O sea que también entiendo en la frase que en algunas ocasiones
se prefiere utilizar el nacionalismo, afincarse en el nacionalismo, y en otras ocasiones se prefiere afincarse o posicionarse desde el patriotismo. Bueno, no sé qué piensan ustedes, podría ser que les copie la frase: el nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo. Vamos a ver. El nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. El nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo y el patriotismo es lo que gusta del nacionalismo. Y el patriotismo es lo que gusta del nacionalismo. Ahí está la frase. Vamos a ver. Bueno, ahí les puse la frase. Ustedes la pueden notar. Es una paráfrasis de Hobbes. El patriotismo en general rinde tributo al moderno credo de la inconclusión, la maleabilidad, más exactamente la reformabilidad. O sea, el patriotismo tiende más, es más abierto en los contextos humanos. Por lo tanto, puede declarar con la conciencia limpia, se cumpla o no la promesa de la práctica, que el llamado a cerrar filas es una invitación abierta y permanente. Unirse a las filas depende de la elección realizada y todo lo que hace falta es elegir correctamente y manifestarse fiel a esa elección en las buenas y en las malas. Esto es el patriotismo, como que el patriotismo, según está diciendo Bauman, sinceramente en ese campo no quiero dar mi opinión yo, no sabría decir qué es mejor, si el nacionalismo o el patriotismo, pero con lo poco que he leído del patriotismo de Monseñor Romero, estaría de acuerdo que el patriotismo es mucho más tolerante que el nacionalismo, pero ustedes dirán, ¿verdad? Voy a leer la definición de nacionalismo, la descripción que está haciendo Bauman. El nacionalismo, por otra parte, es más bien una versión calvinista de la salvación o de la idea agustiniana de libre albedrío. No se basa en la elección, eres de los nuestros o no lo eres. Así se expresa el nacionalista, eres de los nuestros o no lo eres. Y en cualquier caso no puedes hacer mucho para cambiar esa circunstancia. Por tanto, en el relato nacionalista, pertenecer es un destino, no una elección ni un proyecto de vida. Hay que decir que el nacionalismo en El Salvador, por lo menos en la forma que adquirió en el partido PCN y en el partido Arena, tuvo una gran popularidad, porque si en una tradición de una sociedad se acentúa mucho el militarismo y se acentúa mucho ese nacionalismo, al final gusta el sentirse parte de esa nación, ver una bandera, como que las personas se emocionan. Por eso es que en los spots publicitarios casi siempre aparece o un ejército o una bandera, y que son estímulos para la sensibilidad afectiva de la persona para que como que quiera más su país, ¿verdad? Pero claro, un académico sabe que eso no tiene nada que ver, pues, ¿verdad? Es decir, pero de todos modos, el aparato mediático y los periodistas y personas especialistas de los medios de comunicación saben que eso funciona y funciona mucho, porque motiva el ego nacionalista de la persona. La diferencia entre patriotismo y nacionalismo tiende a trascender la retórica más para internarse en el terreno de la práctica política. Es decir, una cosa, dice, es la retórica, pero después el patriotismo y el nacionalismo son trasladados a la política. Aplicando la terminología de Claude Lévi-Strauss, podríamos decir que la primera fórmula tiene más probabilidad de inspirar estrategias antropofágicas, ¿verdad? Ya sabemos qué es eso. Devorar a los extraños para que sean asimilados por el cuerpo del devorador y se hagan idénticos a las otras células, perdiendo así su diferencia, mientras que la segunda, o sea, el patriotismo, se asocia casi siempre con la estrategia antropoémica, sería el nacionalismo, según el orden en que lo he dicho, antropoémica, vomitar y expulsar a los que no merecen estar. O sea que el patriotismo sería antropofágico y el nacionalismo sería antropoémico. Antropofágico asimila a las personas, patriotismo.
y el nacionalismo los vomita, los expulsa, no quiere saber de ellos. Es lo que se suele denominar limpieza étnica. Esa es la frase técnica, la limpieza étnica. La unidad, dice, ¿cómo vamos a lograr la unidad en una comunidad de esta naturaleza? Dice, por medio de la semejanza o por medio de la diferencia, puesto que en ambos casos, ¿verdad? Hay problemas en ese sentido, digamos, ¿vamos a aceptarlos como semejantes o vamos a tolerarlos como diferentes a los que entren en nuestra comunidad? Por eso el nosotros del credo patriótico nacionalista significa gente como nosotros. Cuando el patriota y el nacionalista dicen nosotros, están diciendo gente que piensa y actúa como nosotros. En cambio, cuando dicen ellos o los otros, significa que son diferentes a nosotros. O sea, es una cuestión bien taxativa que nosotros lo hemos notado, ¿verdad? El problema más grave en El Salvador se dio cuando se hacía la correlación religiosa entre patria, nación, política y religión. Es decir, la frase ya muy conocida y que nos sirve como ilustración esta tarde, patria sí, comunismo no, tiene en su origen otra frase que casi nadie conoce, pero que algunos lo hemos investigado. La frase que da origen a patria sí, comunismo no, es la frase patria sí, Cristo sí, comunismo no. Cristo sí, comunismo no, dio origen a patria sí, comunismo no. Entonces, ahí se crea un artificio, ¿verdad? Es decir, la religión católica es la religión de los nacionalistas. Y nosotros monopolizamos esa religión. Esa idea se quebró o la quebró en modo preeminente Monseñor Romero, cuando dijo, no, eso no es cierto. Todo aquel que sea un criminal no es cristiano, ¿verdad? Sino que es un asesino y lo vamos a llamar por su nombre. Ahí empezó a quebrarse la construcción nacionalista en la versión salvadoreña. Como explica Friedrich Barth, las fronteras no reconocen ni registran ninguna clase de enajenación, sino que generalmente se las traza antes de que aparezca un indicio siquiera de esa situación. Es decir, que en las comunidades de la modernidad líquida no se espera a que se construya el enclave para después definir los límites. Eso no es así, sino que la urbanización se construye pensando ya en delimitar a la persona que va a entrar. Es decir, mire, vamos a construir aquí en la cordillera del Bálsamo, pero ahí solo van a vivir personas con estas y estas características. ¿Y cómo lo vamos a saber eso? Ah, bueno, muy fácil, con la cuota. El precio de la cuota de la casa va a valer más de $1,000 o $2,000 o $5,000, según sea el nivel de la urbanización. Entonces ahí evidentemente está excluido y le van a poner ciertas características, como por ejemplo, tenemos que construir un centro comercial en tal parte. Vamos a construir una iglesia, pero con estas características, donde los que van a administrar son los heraldos de Cristo, no van a ser, ¿verdad?, las personas de las comunidades de base de la Sacamil. Eso no puede ser. Entonces, comprenden que todo esto está diseñado. Yo creo que ustedes están al tanto de todo ello, pero este curso nos ayuda a nosotros a entender eso, o por lo menos a tenerlo muy claro. O sea que las fronteras de las comunidades no se trazan a la hora de construirlas, sino que están ya diseñadas antes de ser construidas. Como los seres humanos son criaturas multifacéticas con muchos atributos, no es difícil encontrar esos rasgos una vez que la investigación se ha lanzado. El nacionalismo cierra la puerta, deja afuera a los que llaman a ella y arruina todos los timbres, declarando que solo aquellos que están adentro tienen derecho a estar allí y a establecerse para siempre. El patriotismo, al menos comparativamente, es más tolerante y hospitalario. Delega la responsabilidad a los que piden ser admitidos. Y sin embargo, en última instancia, el resultado es notablemente similar. O sea que al final, nacionalismo y patriotismo no son muy distintos. Bueno, pongamos un par de ejemplos. Por ejemplo, pues el señor Donald Trump quiere poner el muro, ustedes ya lo saben, eso es extra sabido. Entonces ahí tienen un ejemplo de intolerancia.
radical. El presidente nuestro, hay como unos 4.500 personas que están varados en todos los países, en varios países del mundo, pero no quieren ser incorporados a esta comunidad que se supone que es de ellos, para que vean ustedes que los ejemplos son concretos y no dejan lugar a duda. Pero requiere pues que nosotros entremos en ese análisis. ¿Qué más podemos decir? Estamos analizando la correlación entre nacionalismo y patriotismo. Entonces, en la modernidad líquida, podríamos decir que en oposición al credo patriótico o al nacionalista, la clase de unidad más prometedora es la que se logra día a día por medio de la confrontación, el debate, la negociación y la concesión entre valores, preferencias y modos de vida y de autoidentificación de muchos diferentes y siempre autodeterminados miembros de la polis. O sea que, en definitiva, ya en términos reales, la comunidad se va conformando según la evolución que va teniendo, y eso lo podemos notar nosotros. Y va a depender mucho de la capacidad adquisitiva también de las personas, porque hay personas que pudieron haber iniciado a vivir en Ciudad Corinto, que tiene tremendas murallas, como ustedes lo saben, quizá por el contraste de la cercanía con la cárcel que está ahí muy cerca, Mariona. Se pensó hacer otra cárcel para gente libre, que es una paradoja, ¿no es cierto? Los presos que están en Mariona tienen muros porque son presos, pero las personas que viven en Ciudad Corinto tienen unas tremendas murallas. Conocen Ciudad Corinto, ¿verdad? En la calle de Mariona. Entonces allí las murallas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los presos de Mariona y los presos de Ciudad Corinto? Bueno, que los de Mariona casi nunca pueden salir, y los de Ciudad Corinto pueden salir por ciertas horas, a la madrugada cuando van a trabajar, ¿verdad? Y los fines de semana cuando salen a dar alguna vuelta, cuando han pagado, ¿verdad? En las clases. Entonces, la persona que tiene capacidad adquisitiva se va a mover de Ciudad Corinto, que le parece una cárcel, se va a mover a otra residencial en la cual pues tenga un poquito más de respiro y un poquito más de libertad. Ese es el punto que estamos analizando. Este es esencialmente el modelo de unidad republicana, el de una unidad conseguida como logro conjunto de los agentes dedicados a autoidentificarse, una unidad que es una consecuencia y no una condición a priori de la vida compartida, una unidad conseguida por medio de la negociación y la reconciliación, y no a través de la negación, la atenuación o la eliminación de las diferencias. Este es un punto muy interesante. O sea que la forma republicana, cuando la Constitución de la República de El Salvador dice que es republicana, lo que está diciendo es que está conformada de expresiones diversas de convivencia, de poder económico, etc. Y que para la república no es algo que se construye a priori, como en el caso de las comunidades, sino que la república se construye en el día a día, en el negocio y, digamos, y en la, ¿qué otro pone aquí? En la reconciliación. Creo que es la única variante de unidad, la única fórmula de reunión que es compatible, plausible y realista dentro de las condiciones establecidas por la modernidad líquida, el tema republicano, la república. Bueno, el nombre del partido Arena era muy interesante, ¿verdad? O es, ¿no? Alianza Republicana Nacionalista. Ahí tienen un ejemplo. Por lo menos quien ideó ese nombre era una persona que sabía mucho de estas cosas, no era una persona sencilla. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, aquí Bauman va a mencionar lo que ya dijimos en la tesis, que la conformación de las comunidades tiene que ver mucho con el estatus de individuo de jure e individuo de facto. El tema de la individualidad, pues ya lo estudiamos y sabemos que es una de las notas más características de la modernidad líquida y que riñe con el concepto de ciudadanía, que es mucho más respetuoso, mucho más amplio, más tolerante, más o menos como la diferencia que existe entre nacionalismo y patriotismo, pero en contextos distintos. El futuro, entonces, van a concluir estos autores, pertenece al archipiélago de islas situadas a lo largo de los ejes de comunicación. O sea, lo que nosotros vemos son archipiélagos, son islas circundadas. Las áreas residenciales aisladas y cercadas, verdaderamente extraterritoriales,
con intrincados sistemas intercomunicadores, ubicuas cámaras de vigilancia y guardias armados durante las 24 horas, proliferan los alrededores de las principales ciudades de Europa, Estados Unidos e incluso América Latina. Esos enclaves densamente vigilados se asemejan notablemente a los guetos étnicos de los pobres. Sí. La diferencia está en la seguridad. Sin embargo, se diferencia de ellos en un aspecto esencial. Han sido elegidos libremente como un privilegio. Las personas que viven en los guetos urbanos seguros los eligieron ellos. Los pobres que viven en los guetos inseguros no los eligieron ellos. No les queda otra opción. Ellos viven ahí porque no pueden adquirir una casa en un lugar más seguro. Esa es la diferencia. Y los guardias de seguridad que custodian las puertas han sido legalmente contratados y por lo tanto portan armas con toda la aprobación de la ley. No sé si está por ahí Juan Carlos, que sabe mucho de estas cosas, pero fíjense que en los guetos de las clases acomodadas hay guardias armados y son legales y le pueden pegar un tiro a cualquiera que se les pase de la mano, que quiera invadir la urbanización. Pero fíjense bien que también hay individualidad de facto, como dice Bauman. En las comunidades pobres también hay perímetros de seguridad con gente armada, pero ilegal. Pero también van armados. O sea, este fenómeno es muy complicado, muy complejo, pero existe. Como tantos otros empeños modernos del poder público, el sueño de la pureza ha sido privatizado y desregulado en la época de la modernidad líquida. O sea, una comunidad se busca que tenga esa seguridad y esa pureza. La seguridad personal es ahora un tema central en una comunidad de desemejanza y de semejanzas. En una comunidad de semejanzas no se plantean esas preguntas y por lo tanto la credibilidad en la seguridad lograda por medio de la purificación nunca será puesta en duda. O sea que en los enclaves seguros a nadie se le ocurre andar merodeando porque probablemente lo van a desaparecer o lo van a matar. Por supuesto, también en las comunidades guetos de los pobres, ese es un riesgo que también se corre. O sea, lo que estamos analizando es el fenómeno de algo que voy a adelantar, de lo que Zygmunt Bauman llama las comunidades explosivas. Eso es lo que estamos analizando en realidad. ¿En qué consiste la explosividad de las comunidades? O sea, que las personas que viven en los enclaves más acomodados creen que son mejores personas porque viven ahí. Es una falsa percepción, en el sentido de que ellos no van a matar, ¿verdad? Que van a matar los guardias que están en las entradas y las salidas. Y piensan que son más malos los que viven en los enclaves étnicos de los más pobres. Pero en realidad los pobres están haciendo o reproduciendo lo que está haciendo el rico legalmente. Lo único que lo está haciendo en modo ilegal, esa es la diferencia. Los primeros escogieron libremente vivir en un lugar protegido legalmente y los pobres están obligados a vivir en un lugar protegido ilegalmente. Bueno, esto es un tema muy complejo, pero que quería yo pues que lo expusiéramos con cierta amplitud. Muy bien, por supuesto la seguridad tiene un precio, llego a la conclusión de esta última sesión. La seguridad tiene precio, por supuesto que tiene precio económico y tiene precios vitales, o sea, en vida. Los que viven en lugares acomodados están dispuestos a sacrificar los muertos que sea, siempre y cuando no sean ellos, o sea, que sean asesinados otros por malhechores, por merodeadores, por una amenaza social, etcétera, etcétera. Claro, la gran pregunta que podemos nosotros plantearnos es cómo lograr entonces una convivencia ciudadana. Esa es la gran pregunta. Pero antes de entrar a esa pregunta, solo quiero cerrar yo con quiero terminar con esta propuesta que hace Zygmunt Bauman, que son 3 tipos de comunidad que están relacionadas. Son comunidades explosivas, comunidades carnavalescas y comunidades de guardarropa. Son tres, ¿verdad?
alguien está diciendo que no oye nada ahí, vamos a ver. Pero los demás no han dicho eso, entonces Rosa Miriam Parada dice que no escucha, pero los demás como están comentando entiendo que escuchan. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Por favor, una respuesta ahí. Porque está Rosa Miriam que tal vez no le ha activado pues alguna cuestión al Facebook, ¿verdad? Bien, concluyamos. Las comunidades explosivas necesitan que la violencia surja. Parece extraño. Y que siga existiendo. Las comunidades explosivas son las comunidades que se tienen como más seguras, pero que están de acuerdo que se mate gente, pero no dentro de su comunidad. Es más, les parece bien que maten a esa gente porque creen ellos, una cosa absurda, que cuando matan a un pandillero como que ya se van terminando los pandilleros, pero eso no funciona así. Los pandilleros se pueden terminar solo si hay un proceso revolucionario en la cultura de ese país, en la parte tecnológica, en la parte académica, en la parte de salud, en la parte del trabajo, etcétera, etcétera. Eso no funciona así automáticamente matando gente. Ya vamos a ver lo de las preguntas, cómo los han planteado ustedes. Necesitan, esas comunidades explosivas, dice Bauman, necesitan enemigos a quienes amenazar con la extinción y enemigos a quien perseguir colectivamente, torturar y mutilar para convertir a cada miembro de la comunidad en cómplice de algo que en caso de que la batalla se perdiera sería considerado un crimen de lesa humanidad juzgado y castigado. Por eso es que muchos discursos de presidentes como Donald Trump son muy agresivos en ese sentido, son explosivos, ustedes lo saben. Porque quieren exacerbar, digamos, el sentido de pertenencia nacionalista, es decir, los que han nacido en Estados Unidos son para él la prioridad, ¿verdad? Y todo aquel que no haya nacido allá, pues se expone a sufrir, pues, todo tipo de represión, incluso la muerte. Muerte, asesinado, pues hay norteamericanos que se ofrecen para ir con su fusil a cuidar la frontera. Pero esos fusiles no disparan, no disparan chocolates, sino que matan gente, ¿verdad? En las fronteras con México, más que todo. Hay un común denominador que determina la eficacia de todos los sacrificios. Este común denominador es la violencia interna. Todos los disensos, las rivalidades, los celos y las disputas intracomunitarios que los sacrificios tienen por objeto suprimir. El propósito del sacrificio es devolver armonía a la comunidad, fíjense la teoría, reforzar la trama social. O sea que el tema de mantener la seguridad lleva a un sacrificio, entonces hay que estar matando gente para poder estar seguro yo. Eso es lo que impone la modernidad líquida, que ha individualizado tanto la existencia que lo primero es que yo esté vivo y a mí no me importa que todos los demás mueran. E incluso en esta pandemia así se piensa, ¿verdad? Que yo debo estar vivo y vean los demás cómo ellos salen adelante, que hay gente sin comer, que hay gente sin trabajo, eso no interesa, ¿verdad? Lo que interesa es la supervivencia del individuo. Un tema muy, muy complejo. Y por eso se habla de la víctima sustituta, ¿verdad? Esto es en las etnias, en los estudios antropológicos y culturales se habla mucho de la víctima sustituta. Seres que están afuera o en los bordes de la sociedad, prisioneros de guerra, esclavos, adictos, individuos exteriores o marginales, incapaces de establecer o compartir los lazos sociales que unen al resto de los habitantes. Su estatus de extranjeros o enemigos, su condición servil o simplemente su edad impiden a las futuras víctimas integrarse a la comunidad. Tema muy complejo. Claro, ¿qué tipo de sociedad tendríamos nosotros que trabajar, verdad? Una más inclusiva, evidentemente, con más oportunidades de trabajo. Lo que pasa es que en la sociedad individualizada todo es así, o sea, hay transporte de primer nivel con aire acondicionado, que es más caro, y hay transporte de menor nivel sin aire acondicionado, más barato. Hay colegios y escuelas privadas más caras y con una educación mejor trabajada, y hay escuelas públicas decadentes, ¿verdad?, con un tipo de educación pues decadente. Hay hospitales privados donde hay máquinas de primer orden, ¿verdad?, y atención de primer orden, y hay hospitales públicos donde la atención es de buena manera, es decir, como se pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar que eso no es normal,
que el Estado en este caso no debe estar solo de adorno, sino que debe tratar de lograr hacer las gestiones para que los miembros de la comunidad de esta nación específica logremos ponernos de acuerdo para ser más colaborativos entre nosotros. Bueno, luego el autor va a hablar de las comunidades guardarropa, de las que ya hablé, prácticamente de las que a las comunidades donde uno solo llega a dormir, se cambia ropa y vuelve al escenario, ¿verdad? Vuelve a la vida pública, donde uno se muestra como si fuera una persona normal, pero uno sabe que lleva un itinerario de vida muy complejo, muy difícil, con apreturas económicas, con amenaza de muerte, con enfermedades, etc. Entonces, a eso le llama Zygmunt Bauman las comunidades de guardarropa. Yo me voy a quedar ahí, ¿verdad? Prácticamente porque hay otros materiales aquí, pero que no interesa pues desarrollar. Básicamente lo que hemos dicho es lo que estábamos planteando, ¿verdad? Bueno, quiero leer ahora sí los comentarios. Vamos a ver si lo logro, porque vamos a ver si logro ver aquí los principales comentarios. Jorge Romero, buenas tardes. Silvia Margarita Orellana, un saludo. Fabricio Fermán, Bárbaro Tigre dice aquí, Fabricio, un estudiante de teología de por ahí de las clases que he dado. Margarita Díaz, buenas tardes, padre Chopin. Respondiendo Adolfo Luis Escobar, Adolfo Iraeta López. Bueno, no sé, creo que no logro ver yo entonces todos los comentarios, si son 65 comentarios. Aquí están los 65 comentarios. No, mejor voy a leer aquí directamente en el celular porque la otra máquina creo que no me deja ver todos los comentarios. Ah, como no, ahí está. Walter Cárcamo, Manuel de Jesús Lozano, Rosa Miriam, Juan Carlos Torres, Israel Rodríguez, Sandrita Rodríguez, Edgardo Murcia, Adam Flores, Jesús Quintanilla, Benito Joya Flores, Claudia Monge, Vanessa Castro Durán, Luis Escobar. No, pero aquí le están respondiendo, es la misma. Entonces, respondiendo dice a Adolfo Iraeta, Luis Escobar. ¿Cuál fiesta, Fito, si estamos en pandemia? Debería ser Sensuntepeque, tierra de análisis y reflexión. Luis Escobar, pero de eso adolecemos. Respondiendo a Adolfo, Juan José, saludos padre, Juan Chopin, bueno, ahí les puse yo la frase, ¿verdad? Silvia, sería de buscar definición en diccionario de ciencia política. Miguel Hernández, en El Salvador se ha creado la idea de que vivir en áreas pobres presenta un área de gente indeseable. Esto lo permite el Estado crear en las mentes de la gente la idea de que hay que eliminarlo sin tomar en cuenta que en esa área viven gente trabajadora y honesta y que son víctimas del sistema. Por supuesto, Miguel, o sea, lo que ya dijimos, hay personas que están obligadas a vivir ahí, pero por su capacidad económica. Lo que sí es, lo que siempre se dice actualmente es que los municipios, o sea, las alcaldías, deberían trabajar mejor la convivencia en esas zonas. Ellos están obligados a hacer eso, de crear espacios recreativos, poner seguridad, porque eso se puede hacer. Lo que pasa es que se han dejado ganar la batalla por la criminalidad. Rosy Nájera, Yolanda Reyes, Urbanización Valle El Ángel, me dice Gabriel Orellana. Sí, justamente era el ejemplo que le estaba poniendo. Ya los proyectan incluso con un tipo de religión. Allí no es cualquier religión. Allí iba a estar los heraldos del Evangelio, creo que se llaman, que son así fundamentalistas, que van con polainas y un vestido medieval, una cosa rara. Y también estaba creo que la Elim era que estaba ahí también, que tenía un espacio asignado. Miguel Chopin, un saludo. Miguel Hernández, el nacionalismo es un arma ideológica para manejar las emociones, ideas de las personas para acatar acciones alienadas al Estado o a un grupo, en particular para obtener objetivos planificados, aunque los resultados podrían ser los no deseados. Sí, claro. Silvia, eso me recuerda en la serie Bolívar y su ejército patriota. Sí, vaya, un ejemplo clarísimo de patriotismo es Sandino.
Sandino no es, digamos, un marxista o un comunista en el sentido estricto de la palabra. Sandino es patriota. Es un ejemplo claro. También se podría decir de Bolívar, que era un patriota. O sea que no es lo mismo patriotismo que nacionalismo. Aunque tienen mucha empatía esos dos conceptos. El patriotismo como idea y como sentimiento viene siendo objeto de rechazo por algunos pensadores e ideólogos e ideologías. Sí, sí, por supuesto, no siempre se admite. Miguel Hernández, Padre Chopin, una pregunta sobre la doble ciudadanía. ¿Cómo se vería aquí el patriotismo y el nacionalismo? Yo soy salvadoreño y nacionalizado de Estados Unidos, pero me identifico como salvadoreño. No, es que como el nacionalismo, ¿verdad? No es tan fácil de distinguir esas dos cosas, así como me lo plantea, digamos, justamente así como lo dice usted, es lo mejor, ¿verdad? Usted legalmente es norteamericano y es salvadoreño, pero usted en su sentimiento patriótico va a decidir, ¿verdad?, por cuál de las dos nacionalidades se va a dirigir, pero hay una diferencia. Eso sí, tómalo en cuenta, Miguel Hernández. Una cosa es que usted sea nacionalizado, como muchos compatriotas nuestros, y otra cosa es que usted haya nacido allá. Esas dos cosas no hay que confundirlas. Legalmente usted goza del mismo estatus, pero genéticamente no, ¿verdad? Porque no es lo mismo un norteamericano que nació en Estados Unidos a un salvadoreño que ha trabajado allá y ha adquirido la nacionalidad. Son dos cosas distintas, por lo tanto el sentimiento patriótico y nacionalista puede tener variaciones en ese sentido. Acá hasta las pandillas tienen territorios delimitados, eso sí es normal, ¿verdad?, en este tiempo. El destacamento militar número 2 tiene el lema: mientras viva la República, vivirá el ejército. Ese ejemplo está muy bueno, Adolfo Iraeta López. Ese ejemplo está muy bueno. Mientras viva la República, vivirá el ejército. Por eso es que los costarricenses han abolido el ejército. Porque el problema es que al decirlo así se ve como que los dos elementos son esenciales de una dependencia esencial. Pero la experiencia dice que puede faltar el ejército y no pasa mayor cosa, ¿verdad? Excepto en un país tan violento como el nuestro. Entonces, aquí se comprueba la tesis de Bauman. ¿En qué condiciones tiene sentido el ejército? En condiciones en las cuales hay violencia. Allí se justifica. Entonces lo que hay que hacer es superar lo más que se pueda el estado de violencia. Juan Carlos Torres, aquí estoy, son los grupos de poder que generan la protección o autoprotección en las comunidades pobres, son los grupos ciudadanos los que se autocuidan, pero también lo hacen los grupos criminales para delimitar el dominio de su territorio. Sí, bueno, Carlos es especialista, Juan Carlos, en la cultura de paz y conoce muy bien eso. Yo me refería, Carlos, como tú lo escuchaste, al tema de que el que vive en una urbanización de clase media o media alta, cree que él es persona más correcta que los pobres que viven en las zonas marginales, porque viven allí, como ya explicó otra persona aquí. No es así la cosa, no es una ecuación directa, que yo vivo en una zona pobre y soy delincuente. No, mucha gente vive allí, ¿verdad?, porque no tiene dónde más vivir. Entonces, es claro que allí dominan otro tipo de gente, armados también, ¿verdad?, como ya dijimos. Rosa Miriam Parada, no se oye nada. Bueno, Napo Guerrero, la modernidad líquida obliga a las personas con pocas capacidades adquisitivas a vivir en los márgenes de la comunidad. Sí, justamente esta clase trata de eso, Napo, es una triste constatación. Adolfo, ¿todo bien? Emilia Urquía, sí. Gabriel Orellana, sí, escucho bien. Carlos Elías, sí. Bueno, están escuchando bien, ¿verdad? Rosy, Luis Antonio. Bueno, a algunos se les interrumpe. Es una utopía, dice Arnulfo García, la convivencia ciudadana. Yo creo que ustedes van a concordar conmigo que no es una utopía, porque con los límites que hemos explicado, al interno de esas comunidades las personas logran convivir. Lo que estamos diciendo son dos cosas. Primero, que la seguridad no debería ser solo en enclaves, porque esto fractura y fragmenta la sociedad.
Si todos nos encerramos en enclaves, en cientos y docenas de enclaves, o sea, tipos de cárceles autoescogidas, entonces se limita la relación. Entonces, ¿cómo hacer? Aquí viene la segunda cosa. La segunda cosa es lograr una política comunitaria y una cultura de paz que nos permita entendernos. Pero esto requiere aspectos legales y requiere un modo de pensar mucho más desarrollado en las personas que gobiernan los países y en los alcaldes, porque hay muchos alcaldes que lo han logrado, es decir, como es la autoridad que está más cerca del pueblo, logran generar las condiciones de convivencia. Y por eso es que Bauman hablaba del carnaval y todo eso, porque el carnaval lo que hace es sacar a las personas a la calle, que se tomen el espacio público, para que ellos dominen. Ese es uno de los objetivos básicos, es no que la gente se encierre, sino que en condiciones de seguridad y en acuerdo comunitario las personas salen a departir y ocupan la plaza pública. Jorge Romero, la seguridad tiene precio. En Colombia también han muerto más de 150 líderes sociales y es un drama, no solo en El Salvador, sino en muchas partes. Juan José, si se oye, Jorge Alberto Grande Pérez, padre, yo los bien. Sí, están escuchando. Dora Arias, Napo Guerrero, Jorge Romero, María Teresa, Miguel. Aquí en Estados Unidos hay comunidades donde los pudientes tienen grandes áreas aparte de los demás. Ahí hay seguridad privada. En contraste, en algunas áreas pobres como en Nueva York, el Brooklyn, también en Los Ángeles. Yo he leído bastante sobre Los Ángeles. Los musulmanes tomaron control del área implementando seguridad por su cuenta y forzando a los matones a irse poco a poco. Sí, eso en ciudades como Estados Unidos, más que todo, se da mucho eso. Las comunidades étnicas se reúnen y ellos van desplazando. Pero tome en cuenta que también eso tiene dos caras, dos expresiones. Una es la seguridad, es decir, expulsan el que no es de ellos. Ya lo explicamos. Pero también no puede entrar cualquiera. Es decir, al final, aunque no ande con mala intención, no siempre puede entrar, sino que entra bajo ciertas reglas. O sea, en un barrio musulmán no va a entrar usted a comprar una casa y va a poner allí una cantina. Eso no se lo van a permitir, evidentemente. Saludos, Yolanda, Rosa Miriam, bueno. Marc Espinal, en mi comprensión, ambos conceptos, a pesar de parecer sinónimos, tienen en su forma práctica dos usos distintos. La patria se orienta a la emoción en conjunto, su fin es unir, en cambio el nacionalismo ataca al individuo, que no al ciudadano. Esto termina generando desunión. Cuando estas figuras se aplican a la política, me gusta resumirlo con una frase que leí alguna vez: cuando la razón y las emociones colisionan en política, ganan invariablemente en las últimas. Ajá, muy bien. Creo que el verdadero reto será que en política algún día la razón y la emoción logren converger y no divergir. Gracias, dice. Gracias, Marc. Trinidad Iraeta, sí se escucha, muy bien. Paulita, esa puede ser otra maestría. ¿Qué diablos tenemos que hacer con las pandillas? Es una pregunta seria. Sí, pero es una pregunta englobante, o sea, este es un tema de nación justamente, o sea, eso puede cambiar, pero se requiere una transformación social donde, de acuerdo, que son los que tienen los medios de producción, el gobierno se pone de acuerdo, que es quien tiene el aparato burocrático, donde se pone de acuerdo el sistema judicial, que es quien domina a los jueces, que pueden dejar libre a los criminales o no, y donde funcione todo el sistema. Eso no está fácil, pero hay que intentarlo, y hay que intentarlo. El primer paso es el tema en la educación, o sea, en las fuentes de trabajo. En las fuentes de trabajo es donde se debe empezar a generar pues mucho más mucha entrada de economía para las personas. Esto es un problema bien serio, bien complejo. Trump ha sido el ejemplo para los líderes de ultraderecha en el mundo, xenófobos, dice Paulita, ahí nos está diciendo. Salvador, gracias por el brillante curso, solo le recuerdo la posibilidad de una clase de la Escuela de Frankfurt. Muchas gracias, Salvador. Interesante, padre Ortiz, C. Ortiz, Rosa Miriam Parada.
Estoy de nuevo, muy bien. Gabriel, qué importante y decisión es el papel del cristianismo en la inspiración de un modelo de sociedad fraterna y solidaria con oportunidades de calidad de vida para todos. Gabriel Orellana, Miguel Hernández, para mí, Bertrum usa los temas que mueven a la mucha gente el nacionalismo, pero hay unos grupos patriotas que están en su contra y en contra del gobierno, ya que intervienen en las libertades de los ciudadanos. Además, hay personas que se denominan constitucionalistas que desafían los puntos de chequeo cerca de las fronteras del sur de Estados Unidos. Sí, aquí hay que utilizar el tema legal, ¿verdad? Que es el único que al final, el último bastión que cae en una sociedad, el tema legal. Ceci Silva, saludos Padre Chupín, Dios le bendiga siempre, le siga llenando de sabiduría. Saludos y sintiendo ahí a su papá que murió hace poco. Carlos Elías, gracias por su tiempo y conocimiento. Yolanda de Martínez, interesante, buenas tardes. Paulita, tengo dos sangres de mi corazón, es guanaco, dice, así como también tiene la ciudadanía norteamericana. Saludos padres. Saúl Romero, Napo Guerrero, la libertad se escribe con sangre. Me está citando el himno. Este lema obsoleto es una consigna que sigue siendo eslogan. ¿Puede el nacionalismo valerse de esa condición para defender esos ideales? Pues es un buen ejemplo, fíjese, la libertad se escribe con sangre. Pues sí, pero no en todos los países, ¿verdad? Hay posibilidad de escribir la libertad de otro modo, sin necesidad de matar gente. Por lo menos hay que intentarlo. Hemos intentado conocer la modernidad líquida. Aquí sería la pregunta final mía, ¿verdad? Para la evaluación ya, para concluir. Mi pregunta es si El Salvador estamos viviendo en algún modo la modernidad líquida y en qué sentido. Y en segundo lugar, en un área de mi especialidad, me gustaría también preguntarles algo que ya preguntó alguien, creo que fue Salvador, el abogado, si el cristianismo en el mundo o en algunas partes del mundo y en El Salvador se ha vuelto líquido también, la religión líquida. Es decir, que no quiere problemas y es más individualizada. O sea, podríamos hacernos esas preguntas. Quiero agradecerles. Probablemente mañana vamos a descansar un poco, pero vamos a ver si algunos han hecho sugerencias, ¿verdad? Son sugerencias muy variadas de cursos, pero vamos a intentar, por lo menos en la próxima sesión sí voy a hablar, no mañana miércoles, sino el jueves, de Marc Augé. Vamos a ampliar un aspecto que se tocó con Bauman, que es espacio-tiempo. Ese es muy importante porque ese sí lo estamos viviendo en El Salvador y en todo el mundo, en las grandes ciudades, y queremos profundizar sobre eso. También Marc Augé habla de las castas urbanas, que son castas como los diputados, y las clases peligrosas, como son las clases de las zonas pandilleriles. Entonces todo eso está bastante descrito ya y vamos a tratar de desarrollarlo el jueves. Entonces nos vemos a las 4. Que pasen, ¿verdad?, una feliz tarde y traten pues de cuidarse mucho. Gracias por su participación.